llegando a la ciudad de Chicago. ¿Qué les parece? ¿A poco no es impresionante? Es impresionante ver tantos edificios. Muchos de ellos son rascacielos. Pero algo más impresionante que eso es el tráfico. Estamos a 4 millas y me dice 14 minutos, imagínense. Hace rato eran 15 millas y era 1 hora. De verdad que estoy impresionado con el tráfico. Me recuerda un poco a la Ciudad de México. Solamente que aquí es muy diferente porque miren, tenemos 4 carriles acá. Ah, no, 5 y todavía 2 allá. Y todos van con tráfico. Y en la ciudad pues solamente tenemos 2 carriles. Entonces es impresionante que tantos carriles y todavía se siguen moviendo tan despacio los autos. Pero estoy muy emocionado, amigos, porque ya vamos a llegar al inicio de la Ruta 66. Así que acompáñenme a esta super aventura que va a estar genial. Miren, ese tren tiene como 2 pisos para personas y tiene una especie como de carga. Por eso es muy particular esta ciudad, porque pues tiene tantos edificios y sobre todo tiene rascacielos que no son tan comunes en Latinoamérica. Y este tiene varios. Así que bueno, vamos a subirnos a uno de esos edificios. Vamos para allá. Amigos, miren eso. Está sensacional. La fuente de allá adelante es la fuente de Buckingham, que ahorita está apagada. Dicen que baila y todo, pero creo que nada más en ciertas fechas y a ciertas horas. Y justo ahora estamos en el Millennium Park. De aquel lado tenemos el lago Michigan. No se alcanza a ver, no sé, poquito. No sé si algunos de ustedes recordarán pues algunos videojuegos o algunas películas, un chorro de cosas. Incluso no sé si algunos recordarán el juego de Drive, como del 90 y algo. De hecho estaba basado en este lugar. De hecho aquí se supone que también es donde vivía Al Capone, la mafia italiana. Y decían que pues él ya se había echado a muchísimos. Fíjense que normalmente se caracteriza por tener mal clima, pero el día de hoy estamos súper genial porque estamos como a 25 grados. Y el suscriptor que me encontré hace rato me estaba platicando que normalmente aquí está como a 5 grados y así. ¿Qué tal, amigos? Miren, desde Chicago nos encontramos aquí a un suscriptor. Se llama Salvador Vega. Y pues me viste y te acercaste, ¿verdad, bro? Sí, así es. Somos biker de Colima, México. Y saludos para el canal y saludos para todos los bikers de Colima. Saludos a todos los bikers de Colima. Entonces ahorita estar a 25 grados es como una joya porque, bueno, se supone que esta es la ciudad de los vientos. Por ahí también estaba leyendo que esta ciudad se había quemado, pero así muy gacho. Yo creo que se destruyó prácticamente toda la ciudad. Algunas cosas todavía sobrevivieron, pero que decidieron reconstruirla, tirar lo que quedaba y reconstruirla. Miren esas motos. De hecho también este tren es como súper característico, ya que no sé si alguna vez lo vieron en algunos videojuegos o incluso el tren que pasa por aquí encima es el de Spider-Man, amigos. Cuando pelea con el Doctor Octopus, no sé si se acuerdan que frena. Bueno, pues aquí estamos también, amigos. No puedo creerlo. Pues había pasado tantas veces por aquí en los videojuegos que estar aquí es como irreal. Está pasando el tren. No, está pasando arriba de mí, rayos. Estamos en una zona que se llama The Loop, que básicamente es como un loop que se repite y se repite. Wow. Aquí da vuelta. Aquí da vuelta el tren. Antes de iniciar la ruta quiero visitar algunas cosas, como por ejemplo el frijol gigante. Que ahorita vamos a ir a buscarlo. Bueno, primero tengo que encontrar un estacionamiento donde no me vayan a multar. No entiendo dónde están los estacionamientos. Creo que hay algunos bajo los edificios, porque pues imagínense cuánta gente puede vivir aquí simplemente en un solo edificio. Y según yo pues la mayoría tiene auto. Entonces ¿dónde metes tantos autos? O sea, de verdad que no me explico. Y fíjense que el tráfico ya estando aquí adentro pues no es tanto como uno pensaría. Creo que hay más tráfico en la Ciudad de México.
lugar tan loco. Es como una especie de pasaje subterráneo. Wow. De hecho, de aquí también es originaria la pizza deep dish. No sé si muchos la recuerden. ¡Wow! ¡Qué vistas! Yo creo que en Little Caesars ahí venden una que es como deep dish. Bueno, de aquí es originaria. Miren esos botes. ¡Wow! No es un yate. Y ahí hay una especie como de feria. Chicago Children's Museum. No parking. Impresionante. Miren, ahí tenemos otra vez la fuente de Buckingham. Pero es que no hay ningún lugar donde pararse. O sea, con la moto o con algún auto no hay chiste. Entonces a fuerza hay que ir a buscar un estacionamiento para luego acercarse. Entonces, bueno, eso puede resultar un poco complicado. Porque si te paras en el lugar incorrecto, obviamente pues hay una multa. Hay que tener mucho cuidado con eso, amigos. No voy a poder parar mi moto en muchos lugares que me gustaría. Por ejemplo, allá adelante. La verdad que es impresionante lo grandes que están los edificios. O sea, no puedo creer que tengan tantos años, algunos. La mayoría tiene como 100 años. O sea, como en 100 años hicieron una ciudad tan gigantesca. Soy impresionado, y sobre todo porque pues normalmente no hay un clima tan espectacular. Bueno, hoy sí me tocó un super clima. Pero me refiero a que de repente pues hacia acá se sienten pues, unos vientos salvajes y todo. Pero no, ahorita ni siquiera hay viento. Calorcito. Muy rico todo, la verdad. Hey amigos, miren dónde estamos. Estamos aquí en The Millennium Park. Y justo aquí hay un auditorio que está fenomenal. O sea, esta parte verde, pues para las personas que no alcanzan lugar. Pero allá adelante pues están los lugares. Justo ahora vamos a ir a ver el frijol. O muy conocido como The Bean, que en realidad tiene otro nombre. Es una de las cosas más emblemáticas de aquí de Chicago. De hecho, necesito tomarme una selfie antes de irme. Miren amigos, qué espectacular. Wow. Y de aquel lado tenemos lo que venimos a ver, amigos. Wow. De hecho hace un efecto muy loco. O sea, de verdad que mientras más te acercas es muy espectacular. Yo creo que tiene el tamaño como de un camión, más o menos, como de un tráiler con caja. Sí está gigantesco, amigos. Wow. Supongo que es difícil tomarse una foto aquí. Amigos, esa cosa está genial en persona, ¿eh? De hecho, quiero tocarla. Miren, amigos, aquí estamos. Sí está bien súper sólida, ¿eh? Realmente es muy difícil hacer una buena foto aquí, dado que hay muchísima gente. Pero miren, aquí tenemos una super selfie de GoPro. El nombre original de este lugar se llama Clough Gate. Y es una hermosura, amigos, en persona. Se volvió un icono de la ciudad ya. Y la verdad es que sí está muy espectacular.
Si van a venir aquí a Chicago, no se lo pueden perder, amigos. Está genial, ¿eh? Miren, amigos, vamos a subir al Sky Deck. Estamos en la Torre Willis, completada en 1973. Wow, 110 pisos. Se mueve normalmente hasta 6 pulgadas. Los cables le dan 3 vueltas a la Tierra, como si tuviera 101 campos. Pesa lo mismo que 1300 ballenas, como 223 Michael Jordans. Tiene uno de los elevadores más rápidos del mundo. Creo que llega hasta arriba en solo 1 minuto. Miren, amigos, es como si tomaran la foto desde arriba. Wow. Oh, es como estar en el tren. Barbecue, pollo frito, Italian beef, steakhouse, deep dish, lo que les decía, que es un hot dog como con un pepinillo. Aquí me parece que no les gusta la ketchup. Aquí hay como un monumento a la deep dish. Igual y salimos a probar una, con tanta publicidad yo creo que sí voy a probar una. No la palusa. Miren, también no para desde aquí. The Second City, Chicago Landmarks. Oigan, no puedo creerlo, o sea, yo pensé que nada más subías y ya. Está muy padre que si te mandan para acá. Es como se ve desde arriba. Nosotros fuimos hasta allá. Nave Pierre. Wow. Welcome to the Sky Deck. You're on your way to the top of the tallest building in the Western Hemisphere. Along the way, you can watch as we pass by some of the tallest buildings, monuments, and structures in the world. You're riding up this 1,450-foot modern marvel in one of the tower's 104 elevator cars. Your trip to the Sky Deck will only take about a minute. That means your elevator is traveling at a speed of more than 24 feet per second. The tower opened its doors in 1973 and held the title of the world's tallest building for 25 years. The west antenna reaches 1,730 feet above the Chicago streets. We're now passing 850 feet and San Francisco's Transamerica Pyramid, 970 feet and the Yokohama Landmark Tower, Japan's tallest building, 1,062 feet and Paris's stunning Eiffel Tower, the Bank of China Tower in Hong Kong, 1,250 feet and the Empire State Building in New York. And now we're here, 103 stories up. Welcome to the top. Venden, amigos, subimos súper rápido, hasta se me taparon los oídos. Fíjense que está un poco sucio el vidrio, pero pues no inventen, imagínense. ¿Quién lo va a subir a limpiar? ¿A poco no? Creo que en la cámara no sé si se aprecia tanto, pero sí estamos súper alto. Miren ahí cómo están la sección del tren, cómo se divide. Todos los vagones, está genial. Nosotros fuimos para allá y luego venimos de ahí de Cloudgate, pero nosotros venimos caminando todo eso. Fueron como 1 kilómetro más o menos. No es cierto, fue 1 milla. Un letrero que decía que justo ahí empieza la ruta 66. Justo ahí en mi dedo.
Fíjense que está muy padre la experiencia. De hecho, el puro elevador también es una experiencia porque es uno de los elevadores más rápidos del mundo. Y está muy loco porque sube tan rápido que se te tapan los oídos a la subida y a la bajada sientes como que te aprieta un poco la cabeza. O sea, es como la subida de altitud tan grande y tan rápida. Y bueno, para los que vengan, pues como que no hay muchas referencias. O sea, yo venía caminando, no te das cuenta que es aquí hasta que estás en este punto. Entonces ahorita voy a ir a comer algo. Quiero ir a buscar la famosísima Deep Dish. Y después ya voy por la moto para ya poder iniciar como tal la ruta 66. Pero esta era una atracción que no nos podíamos perder, amigos. Estoy aquí en Giordano's y miren lo que me pedí. No podía faltar la Deep Dish y una sopita de tomate. Muy bueno, muy bueno. Amigos, de verdad que es un sabor muy muy rico. O sea, nunca había probado algo así. La sopa de tomate es una joya, pero la pizza es que no es como pizza, es como otra cosa. Pero es muy muy rica. O sea, de verdad que si vienen a Chicago no se la pueden perder. De acuerdo, amigos, ya compré mi boleto. Se me hizo muy caro, $3 por un solo viaje. Obviamente puedes comprar más y te sale más barato. Creo que lo puedes comprar incluso por semana o por mes. Por un solo viaje, $3. Se me hizo muy muy caro. Supongo que es para los turistas que vienen como yo, ¿verdad? Tengo que subir este tren, amigos, porque pues es el de Spider-Man, no me lo puedo perder. Y está muy interesante porque decía que llega en 3 minutos. Ahí está. Entonces, pues bueno, vamos a esperar y ahorita se los enseño. This is Washington and Wells. Muy loco, justo ese tren nos deja aquí junto a la Close Bay. Frente al Millennium Park está este edificio. Aquí es donde empieza la ruta 66. Acá tenemos un letrero. Aquí está el letrero de Historic Road 66 Begin. Miren nada más que épico. Aquí tenemos Bleach Friday y acá también. Saliendo de ese estacionamiento, y es el estacionamiento más caro que he pagado en toda mi vida. Estuve como unas 3 horas, yo creo, y fueron como $34. Pude ir, lo que me gustó es que pude ir a varios lugares. Entonces está Louis Mitchell, que es una cafetería que creo que ya no voy a alcanzar a llegar. 2 y llego a 1:30. Vamos a llegar rozando antes de que cierren. Y pues vamos a ver si llegamos, porque aquí la verdad es confío nada en el GPS, porque te puede decir 7 minutos todo el tiempo y en realidad pasan 30 minutos. Entonces pues vamos a ver si lo logramos, porque de ahí vamos a arrancar hacia la próxima parada de la ruta 66. Oficialmente estamos iniciando, pero vamos con el banderazo de salida de aquel lado. Y miren, salimos desde aquí, desde las puertas con los caballos. Qué maravilla, amigos. Miren, esa es la razón por la cual puede variar muchísimo el tiempo, porque los semáforos duran un buen y hay un chorro. Puede ver el río. No está tan resbaloso, está buena la superficie. Nada más que miren el tráfico. Está bien divertido, ¿verdad? Creo que también esto que estoy haciendo no es tan legal. Bueno, amigos, ya estamos llegando. ¡Es aquí!
Estamos aquí en el Launching Pad. Miren amigos, ya le puse su sticker Route 66. Este también. Y también cuando lo ves de este lado, también aquí. Perfecto.